Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a explorar todo el contenido que hemos preparado con amor para ti. Este es un espacio donde juntos crecemos en la fe, nos fortalecemos en la oración y nos apoyamos como una verdadera comunidad. Aquí encontrarás oraciones de liberación y sanación para recibir la paz de Dios, devociones a los santos y a la Virgen María, que te ayudarán a fortalecer tu espíritu. Meditaciones profundas para encontrarte con Dios en el silencio del alma. Canciones sacras y alabanzas que elevarán tu corazón. Reflexiones llenas de luz que te inspirarán en tu caminar diario. Este canal es más que un lugar de contenido, es una familia de fe. Aquí oramos unos por otros, caminamos juntos y nos sostenemos en la presencia de Dios. Te invitamos a ser parte de esta comunidad donde cada oración y cada reflexión está pensada en ti. Suscríbete y acompáñanos en este camino de amor y esperanza. Eres bienvenido en esta gran familia. Bienvenidos, queridos hermanos. Comenzamos con nuestro día número 15 de nuestra consagración a San José. Gracias por acompañarnos. Comenzamos implorando la presencia de San José. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Jesús y María no solo doblegaron sus voluntades ante la de José por ser la cabeza de la Sagrada Familia, sino que le entregaron amorosamente sus corazones. Actualmente se desaprueba que se diga que un hombre es cabeza de la familia. Sin embargo, a Dios no le preocupa la corrección política. Él estableció la familia y designó a los padres como cabezas de sus familias. Pero eso no significa que los hombres sean mejores que las mujeres. La persona humana más grandiosa que jamás haya vivido no fue un hombre sino una mujer, María, la Madre de Dios. Jesús es una persona divina. Tanto Jesús como María se sentían felices de que San José fuese la cabeza de su hogar. ¿Por qué actualmente tantas personas se sienten ofendidas por esta terminología? Tristemente, muchas veces se debe al hecho de haber sido emocional, física o sexualmente abusado por una figura paterna. Este tipo de abusos rompe el corazón de Dios. Sin embargo, la crisis de la masculinidad se puede corregir si los hombres comienzan a imitar a San José. Su paternal ejemplo muestra que la fortaleza, autoridad y liderazgo deben estar al servicio de los demás. En San José, los jefes de la familia son bendecidos con el inigualable modelo de los cuidados y la vigilancia paternal. Los esposos y los padres tienen que imitar a San José. Las familias de todo el mundo experimentarán una revolución de santidad si los esposos imitan a San José. Pasajes importantes del Nuevo Testamento ya no se verán como ofensivos, sino como dadores de vida. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera, las mujeres deben respetar en todo a su marido. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer, como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre
para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio. Yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia en cuanto a ustedes. Cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Haz que San José sea cabeza espiritual de tu familia. Obtén una estatuilla o una hermosa imagen de San José para tu hogar. Colócala en un lugar importante y en familia invoca frecuentemente la intercesión de San José. Verás la diferencia que hace este gran santo. Queridos hermanos y hermanas, esposos y padres, el sacramento que los une en Cristo, los une con Cristo. Gran misterio es este. Dios le dio su amor. Viene a ustedes, está presente en medio de ustedes y habita en sus almas, en sus familias, en sus casas. Lo sabía muy bien San José. Por eso, no dudó en encomendarse a Dios él mismo y a su familia. En virtud de ese abandono, cumplió a fondo su misión, que Dios le confió con respecto a María y a su Hijo, sostenidos por el ejemplo y la protección de San José. Den ustedes un testimonio constante de entrega y generosidad. ¿Alguna vez alguien ha visitado Loreto y que no haya visto con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos las poderosas obras de Dios y las haya sentido en su propia alma? La casa más sagrada del mundo está en Italia. Lo escuchaste bien, solía estar en Tierra Santa, pero fue reubicada. La casa familiar de Jesús, María y José se localiza en el pueblo de Loreto, Italia. ¿Cómo llegó allá? Bueno, lo que estás a punto de escuchar es la verdadera historia de cómo la casa de la Sagrada Familia en Nazaret fue transportada a Italia por los ángeles. La historia es tan fascinante que probablemente quieras ir a Loreto después de escucharla. Según los historiadores, la casa de la Sagrada Familia permaneció en Nazaret durante 13 siglos. Después, el 10 de mayo de 1291, de pronto desapareció. Lo único que quedó de la casa fueron sus cimientos. Toda la comunidad de Nazaret se dio cuenta de la repentina desaparición de la casa y quedaron absolutamente estupefactos, ya que resultaba imposible que una persona o grupo de personas hubiesen removido la casa tan rápido sin que nadie se hubiese percatado de ello. Según la tradición, la Santa Casa fue transportada fuera de Nazaret por los ángeles. En los reportes de sus experiencias místicas, la beata Ana Catalina Emmerich habló sobre la transportación angélica de la casa afirmando: «He visto muchas veces el traslado de la Santa Casa a Loreto. Yo no lo podía creer, a pesar de haberlo visto varias veces en una visión. La he visto llevada por 7 ángeles que se cernían sobre el mar con ella. No tenía piso, y en lugar de suelo, tenía un fundamento de luz y claridad. Por ambos lados tenía como agarraderas. 3 ángeles la sostenían por un lado y 3 por el otro, para llevarla por los aires. Uno de los ángeles volaba adelante, arrojando una gran estela de luz y resplandor. Verdaderamente fascinante, lo que la beata Ana Catalina no observó en sus visiones. Sin embargo, es que los ángeles primero llevaron la Santa Casa de Nazaret al pueblo de Tarsa, parte de la ciudad de la actual Croacia, que en este tiempo se conocía como Liria o Dalmacia. ¿Por qué los ángeles la llevaron allí? ¿Y cuál habría sido el motivo de moverla del todo? La Santa Casa fue reubicada en 1291, y la razón por la cual los ángeles la transportaron fuera de Nazaret se supone claramente 3 años después. En 1294, todo el pueblo de Nazaret fue saqueado por los invasores musulmanes. Si la Santa Casa hubiese permanecido en Nazaret, los musulmanes la habrían destruido por completo. Dios anticipó el acto sacrílego y envió a sus santos ángeles a reubicarla en otro lugar. A lo largo de los siglos, Dios ha usado a personas tales como a Santa Elena. A lo largo de los siglos, Dios ha usado a personas tales como a Santa Elena
para reubicar reliquias, objetos santos asociados con Jesús, María y los santos. De Tierra Santa a lugares más seguros. San Juan Henry Newman algunas veces visitó la Santa Casa, donde argumentó muy profundo sobre su reubicación. Decía: aquel que hizo flotar el arca de Noé sobre el oleaje de un mar que cubría toda la tierra y encerró en ella todas las cosas vivientes, que ha ocultado el paraíso terrenal. ¿Quién dijo que la fe podría mover montañas? ¿Quién sustentó a miles durante 40 años en un desierto estéril? ¿Quién transportó a Elías y lo mantiene oculto hasta el final? También pudo hacer esta maravilla, y de hecho, podemos ver todos los demás registros de nuestro Señor y sus santos reunidos en el corazón de la cristiandad, desde los confines de la tierra, mientras el paganismo lo invadía, es decir, sus reliquias. San Agustín sale de Hiponia, el profeta Manuel y San Esteban dejan Jerusalén, el pesebre en el que estuvo nuestro Señor sale de Belén con San Jerónimo. La cruz es desenterrada. San Anastasio se va a Venecia. En resumen, no me cuesta ningún trabajo creerlo. Pero, ¿por qué fue primero a Croacia? ¿Por qué los ángeles no la llevaron directamente a Italia? En realidad nadie sabe la respuesta. Quizás Dios quería bendecir la tierra de Croacia con la presencia de la Santa Casa antes de llevarla a su ubicación final. Jesús una vez sanó a un hombre sordo en etapas y no inmediatamente. El que los ángeles hayan movido la Santa Casa a varios lugares antes de ponerla finalmente en Loreto tiene el efecto de brindar una multitud de testigos de la milagrosa desaparición y aparición de la casa. Es decir, el que Dios haya permitido que la casa se moviera varias veces antes de haberla puesto en Loreto muestra que no estaba siendo movida por el hombre, sino por los santos ángeles de Dios. Veamos más de cerca todas las milagrosas transportaciones asociadas con la Santa Casa. El 10 de mayo de 1291, el día que la Santa Casa desapareció de Nazaret, la gente en vías de Tarsa, Croacia, fue testigo de la repentina aparición de una nueva casa en el pueblo. Ninguna persona del pueblo sabía cómo había llegado allí. Curiosamente, los pueblerinos observaron que las 4 paredes de la casa yacían en la tierra. La casa no tenía cimientos. Después de estar en Croacia 3 años, la casa milagrosamente volvió a desaparecer el 10 de diciembre de 1294. Nadie en el pueblo vio a la casa irse. Lo único que dejó en el lugar donde había estado la casa fueron las marcas de la misma en la tierra. Al día de hoy, un monumento marca el lugar exacto donde la Santa Casa estuvo ubicada durante 3 años. ¿A dónde fue la casa después de Croacia? Fue llevada por los ángeles a través del mar Adriático al pueblo de Pinceno, Italia. Increíblemente, lo mismo ocurrió en este pueblo de Pinceno. Nadie vio cuándo llegó la casa y nadie sabía de dónde había llegado. La casa permaneció en ese lugar durante 8 meses y eso fue porque los asaltantes comenzaron a robar a los peregrinos que iban a visitar la Santa Casa. En agosto de 1295, la casa volvió a desaparecer para aparecer en una colina no lejos del pueblo. Sin embargo, la colina donde había sido puesta era de 2 hermanos y comenzaron a pelear por la titularidad de la casa. Incapaces de resolver la disputa, los hermanos comenzaron a explotar a los peregrinos para sacar ganancias económicas. La Santa Casa permaneció en su propiedad solo algunos meses antes de que la casa milagrosamente volviera a desaparecer. Casi a finales de diciembre de 1295, la Santa Casa fue llevada por los ángeles a una distancia muy corta de su lugar anterior, pero suficientemente lejos para no estar en la propiedad de los hermanos. A este lugar se le conoce como Loreto, el pueblo donde la casa se ubica el día de hoy. El milagro de la Santa Casa siendo transportada por ángeles 4 veces es la razón por la cual la Iglesia Católica ha declarado a Nuestra Señora de Loreto la patrona de la aviación. ¿Cómo sabemos que todo esto es cierto? Bueno,
En 1296, un año después de que la Santa Casa llegara a Loreto, la Iglesia Católica designó 16 enviados a investigar todo. Los enviados visitaron Loreto, Croacia y Nazaret y realizaron extensos estudios con el objeto de verificar los sucesos. Los enviados fueron primero a Loreto. En el lugar donde había estado la casa en Loreto, tomaron medidas precisas de la casa, anotando todos los detalles. De allí viajaron a Tarsa, Croacia, donde había estado la casa y tomaron medidas de las marcas que había dejado en la tierra la casa. Después viajaron a Nazaret a comparar las medidas de Loreto y Tarsa con los cimientos originales. Increíblemente, en los tres lugares, las medidas eran exactamente las mismas. No había discrepancia en lo absoluto. Todo concordaba perfectamente. Siglos después, los científicos realizaron análisis químicos de las piedras de las paredes de la Santa Casa de Loreto. También se realizaron estudios químicos de la madera utilizada para el techo de la casa. ¿Qué crees que descubrieron? Las paredes de la Santa Casa están hechas con piedras que son exclusivas del área de Nazaret, y la madera del techo de la casa proviene exactamente del área de Nazaret. Incluso el mortero utilizado para la casa fue determinado ser de un material originado en Tierra Santa. Como resultado de los estudios, se comenzó a construir una iglesia más grande alrededor de la casa para acomodar a tantos peregrinos que llegaban a Loreto. Mayores testimonios de la veracidad de estos eventos milagrosos han sido la visita de los peregrinos que han llegado a Loreto provenientes de Tarsa y Croacia, cada año pidiendo al cielo llevar de regreso la Santa Casa a Croacia. Después de que la Santa Casa llegara a Loreto, Italia, en 1295 casi 50 papas han afirmado su transportación milagrosa por los ángeles, algunas veces refiriéndose a la transportación como la trasladación de la Santa Casa. En el siglo XV, 2 papas fueron milagrosamente sanados en la Santa Casa. En el siglo XVI, se completó una basílica fortificada alrededor de la Santa Casa para protegerla de ataques musulmanes. Posteriormente, para fortificar aún más la estructura, la Santa Casa fue revestida de mármol de Carrara. Casi todos los papas después de Pío II han hablado sobre su milagrosa traslación. ¿Por qué Dios y la Iglesia han tomado tales medidas para preservar esa casa? Porque es el sitio de la Encarnación. La tradición afirma que María nació y fue educada en la Santa Casa, y que fue en esa casa donde el arcángel Gabriel se le apareció, y el Verbo se hizo carne. Es una casa de maravillas sobrenaturales. Se dice que María nació en la ciudad misma de Nazaret y ciertamente en la misma habitación en la que, cubierta por el Espíritu Santo, concibió después del saludo del ángel. Realmente es la casa de Nazaret la que se venera en Loreto, esa casa muy querida por Dios por tantas afirmaciones, construida originalmente en Galilea, separada de sus cimientos y llevada por el poder divino, cruzando los mares primero a Dalmacia y después Italia. La bendita casa en donde la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad y perfectamente libre de pecado original, fue concebida, donde nació y creció, y en donde el mensajero celestial la saludó como la llena de gracia, para convertirse en la madre del único Hijo de Dios. La Santa Casa también fue donde vivió la Sagrada Familia en Nazaret. La casa es comúnmente conocida como la Casa de María, pero también merece ser llamada la Santa Casa de José. ¿Cuándo y cómo obtuvo posesión San José de la casa? No se sabe a ciencia cierta, pero seguramente ocurrió como resultado de su matrimonio con María. De hecho, recientes excavaciones cerca de la Basílica de la Anunciación ofrecen pistas de cómo la casa de la infancia de María se convirtió en la casa de la Sagrada Familia. Cuando los peregrinos viajaban a Tierra Santa, normalmente viajaban a Nazaret para ver la Basílica de la Anunciación, donde solía estar la Santa Casa y donde permanecen los cimientos de los aposentos de la Encarnación. Lo que muchos peregrinos desconocen completamente es que muy cerca de la basílica está el taller de San José.
La tradición cuenta que cuando José y María se comprometieron, pero antes de que vivieran juntos, José vivía y trabajaba en su propia casa cercana. Y una vez que María y José comenzaron a vivir juntos, decidieron vivir en la casa donde María había crecido, y José utilizó la otra casa como su taller. Esto nos ayuda a entender por qué San José no estaba presente cuando el ángel visitó a María durante la Anunciación. Él no vivía con ella en ese tiempo. La Santa Casa es una reliquia singular que cientos, si no es que miles de santos han visitado antes de ser transportada a Loreto. San Francisco de Asís y Santa Elena visitaron la casa en Nazaret. Desde su transportación mística a Loreto, incontables santos han peregrinado a Loreto para verla. La Santa Casa es una reliquia poderosa. Jesús, María y José vivieron, durmieron, comieron y rezaron allí. Es tan poderosa que el diablo no quiere saber nada de ella. El Beato Batista, superior de la Orden Carmelita, de 1513 a 1516, sacerdote muy devoto de la Santa Casa, ofreció el siguiente testimonio de un exorcismo realizado en una mujer en la Santa Casa de Loreto, el 16 de julio de 1489. No pasaré por alto algo que vi con mis propios ojos y escuché con mis propios oídos. Sucedió que una dama francesa, de buena posición y gentil nacimiento, llamada Antonia, que llevaba largo tiempo de estar poseída por malos espíritus, fue llevada al santo lugar por su esposo, para que pudiese ser liberada, mientras un sacerdote llamado Esteban, hombre ejemplar, leía sobre ella el exorcismo común. Uno de los demonios que se jactó de haber sido el instigador de la masacre de todos los inocentes, habiéndole preguntado ante su confusión si ésta había sido el aposento de la Virgen Inmaculada, replicó que ciertamente lo había sido, pero que lo tenía, contra su voluntad, obligado por María a confesar la verdad. Además señaló los lugares de la Santa Casa en donde Gabriel y María habían estado cada uno. Incluso la Santa Casa tiene su propia fiesta litúrgica. El 12 de abril de 1916, el Papa Benedicto XV emitió un decreto establecido el 10 de diciembre como la fiesta litúrgica anual de la traslación de la Santa Casa. Hasta el día de hoy, la fiesta de la traslación de la Santa Casa es celebrada con gran festividad cada 10 de diciembre en Loreto. En esta sacratísima casa se llevó a cabo los comienzos de la salvación del hombre por el grande y admirable misterio de Dios, hecho hombre. Entre la pobreza de esta apartada morada vivieron esos modelos de la vida doméstica y la armonía. No es por un milagro sin igual que esta Santa Casa fue traída por tierra y mar de Galilea a Italia. Por un acto supremo de benevolencia del Dios de toda misericordia, se ha colocado en nuestro dominio pontificio, donde durante tantos siglos se ha convertido en objeto de veneración de todas las naciones del mundo y resplandece con incesantes milagros. La Santa Casa de Loreto es la morada, donde la palabra divina asumió la carne humana y que fue trasladada por el ministerio de los ángeles. Su autenticidad está demostrada por los monumentos antiguos y la tradición inquebrantable, así como por el testimonio de los soberanos pontífices, el consentimiento común de los fieles y los continuos milagros que están allí y que se siguen suscitando incluso el día de hoy. San José, hombre de confianza en Dios. San José confiaba plenamente en Dios cada vez que enfrentaba una dificultad o desafío. Él se entregaba completamente a la voluntad divina, sabiendo que Dios tenía un plan para él. Su vida fue una muestra de entrega total a la providencia divina, sin dejar espacio para el miedo o la duda. Hoy también somos llamados a confiar en la providencia de Dios, especialmente en momentos de incertidumbre. San José nos recuerda que podemos descansar en la confianza de que Dios siempre proveerá lo que necesitamos. Reflexionemos, ¿en qué área de nuestra vida necesitamos confiar más plenamente en Dios? ¿Cómo podemos dejar de lado el miedo, la ansiedad y descansar más en la providencia divina? Pidamos la intercesión de San José. Oh San José, hombre de confianza en Dios, te pedimos que nos ayudes a confiar en la providencia divina ante todas las circunstancias de nuestra vida. Enséñanos a descansar
en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Amén. Querida familia, a través de estas pláticas estamos conociendo más a San José, descubriendo su vida, su misión y su amor paternal. No se trata solo de aprender sobre él, sino de entrar en una relación más profunda con aquel a quien nos vamos a consagrar. Conocer a San José es el primer paso para amarlo, y al amarlo comprendemos su inmenso deseo de protegernos y guiarnos hacia Jesús. Este camino requiere perseverancia, pero no estamos solos. San José, fiel custodio de los que confían en él, nos asiste en cada paso, nos fortalece en las pruebas y nos enseña a confiar plenamente en la voluntad de Dios. No nos cansemos de buscarlo, de aprender de él y de invocarlo, porque quien se refugia en San José nunca queda desamparado. Sigamos adelante en este hermoso camino de consagración, hermanos. Comparte este video con tus seres queridos y cuéntanos cómo Dios está tocando tu vida. Que Dios te bendiga y la Virgen María te guíe en tu camino de fe.